Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Sánchez Causil y en esta ocasión junto a mis compañeros Katia Cuello Narváez, Silena Carrascal Osorio y Juan Navarro abordaremos el artículo de Sandra Soler Castillo titulado Pensar la relación análisis crítico del discurso y educación, teniendo en cuenta el caso de la representación de indígenas y afrodescendientes en los manuales escolares de ciencias sociales en Colombia. Sandra Soler Castillo, profesora de análisis del discurso del doctorado interinstitucional en educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas, exdirectora del Departamento de Lingüística del Instituto Caro y Cuervo, doctora en Lingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona, cuyos intereses de investigación se centran en los estudios del discurso y la sociolingüística, y trabaja en temáticas como el género, el racismo y la discriminación. En resumen, este artículo propone el análisis crítico del discurso como una herramienta para la comprensión de los discursos en y sobre la escuela. Asimismo, presenta algunos antecedentes de la relación entre el análisis del discurso y la educación, partiendo de las investigaciones de Royer et al. 2005, vinculando el análisis crítico del discurso con la pedagogía crítica y finaliza con un ejemplo del análisis crítico del discurso en el campo educativo, en el que se analizan los textos escolares de dos editoriales con gran circulación en nuestro país, cuáles son el grupo editorial Norma y Santillán. Bien, respecto a los antecedentes, a partir de los años de 1970, en el afán por relacionar el lenguaje con los hechos sociales, surgieron algunas ramas del conocimiento, cuáles son la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la etnografía de la comunicación o la pragmática, que desde distintas perspectivas trataron de relacionar el lenguaje con los diversos contextos, entre ellos el educativo. Dentro del análisis del discurso como tal, autores como Stubbs, Holiday, entre otros, se interesaron por vincular el lenguaje o conocer el lenguaje dentro del aula. Es así como en el último manual de análisis del discurso de Atyer, Caroline Atyer, se revisan que algunos de los temas frecuentes son la interacción en el aula como práctica cultural, entre los cuales se estudiaban los factores del fracaso escolar de estudiantes con tradiciones y culturas diferentes a la del profesor y los demás compañeros. Eso se puede evidenciar en los trabajos de Tannen 1983, Foster y Atyer 1998. Otro de los temas es el discurso en el aula y el desarrollo de las habilidades lectoras y escritoras, donde los investigadores trabajaron además con las normas culturales en las que puede existir un choque entre las tradiciones de la escuela y aquellas tradiciones de la comunidad que podrían interrumpir el aprendizaje de los estudiantes. También el estudio del discurso del aprendizaje de segundas lenguas, el discurso en el aula como forma de aprendizaje, en el que el análisis del discurso prueba y extiende las teorías de Vygotsky y otros teóricos del aprendizaje. Esto se puede evidenciar en trabajos de Kausten 1996, Erickson 1996. Así también otro de los temas es el aula como una práctica común, en la que los investigadores de ese tema plantearon que la escuela no es solo un lugar para aprender, sino que es un espacio donde también se potencian y crean nuevas jergas o lenguajes. Esto en los trabajos de Hoyle y Atyer 1998. Bueno, sin embargo, estos intentos por relacionar los hechos del lenguaje con los hechos sociales y por estas disciplinas no se interesaron por los niveles macro de la sociedad, es decir, cuestiones como el poder, la hegemonía o la ideología no llegaron a integrarse en esos enfoques.
Es así como se tiene que esperar hasta 1980 en que surgen teorías de la lingüística y otras áreas del conocimiento que se preocupaban por las relaciones entre el contexto político y social y el discurso. La lingüística crítica, por los trabajos de lenguaje y control en 1979 de Fowler, Hodge y Kress y Drew, y lenguaje e ideología de Hodge y Kress. En la lingüística crítica relaciona el estudio del discurso con las prácticas sociales, pero yendo más allá. Es decir, que busca explicar por qué y cómo el lenguaje hace lo que hace. Y finalmente no es sino hasta 1989, con la aparición del texto de Norman Fairclough, Lenguaje y Poder, que comienza a hablarse estrictamente de análisis crítico del discurso. Y bien, este análisis crítico del discurso se relaciona con el poder y el abuso del poder, con la producción y la reproducción de estos en el discurso. Ese aspecto crítico tiene que ver con que las personas sean conscientes de las formas de cohesión que existen, que son distintas, diferentes, a que se ven expuestas y puedan así liberarse e identificar el lugar de sus verdaderos intereses. Siendo Bandí, consideramos que el análisis crítico del discurso tiene una fuerte relación con la educación, ya que dentro de las élites simbólicas que propone este autor, él asegura que los profesores, lo cual incluye la academia, los textos escolares, los métodos de enseñanza, pueden llegar a ser reproductores de problemas sociales como el racismo, la discriminación y la exclusión, y creo que este trabajo es una muestra de ello. Continuando con el artículo, Soler propone que, siguiendo también a Roger et al., asegura que los enfoques más comunes en estos trabajos, en estas investigaciones, son el postestructuralismo proveniente del feminismo francés y de Foucault, el marco analítico de Norman Fairclough, el análisis crítico con la gramática funcional de Holiday, con la lingüística crítica o la sociología interaccional. Y entre los métodos más comunes están los métodos propuestos por Fairclough, el postestructuralismo y el análisis del discurso. Y como una crítica, determina que aunque todas las investigaciones hacen referencia al análisis crítico del discurso, en realidad no todos tienen el componente crítico. Otro de los aspectos importantes en el análisis crítico del discurso es el de la concepción del contexto, por lo que tiene gran relevancia mencionar. El contexto es importante en la medida en que implica el sentido de las interacciones. Es así como en el análisis crítico del discurso no se debe excluir el contexto, es decir, no se debe centrar el análisis en los textos escritos solamente, sino también en los textos orales y en las interacciones entre los interlocutores. Y por último, un componente llamado para la reflexividad. En este artículo, Soler propone que a pesar del interés que ha surgido por el análisis crítico del discurso en el ámbito académico, muy poco se ha aplicado en educación. También el que, pese a los esfuerzos de los educadores por abrir espacios de mayor libertad, de crear, políticas y prácticas en ese sentido, todavía en las interacciones de aula se siguen mostrando consecuencias inesperadas que terminan por convertirse en opresivas. Es decir, las aulas siguen siendo un espacio en el cual se proponen estos problemas de dominación, de exclusión y demás, que afectan
no solo el desarrollo del aprendizaje, sino el desarrollo de las personas que son vulneradas en este caso como tal. Asimismo, critica el hecho de que la mayor parte de los estudios se centran en jóvenes y poco en niños, y bueno, que las edades tempranas son las que al final terminan determinando muchísimo. También el hecho de que, bueno, ya lo decía antes, que los estudios se centren en los textos escritos y que poco o muy poco se centren en los textos orales, es decir, en aquellos que son producto de la interacción de los sujetos. La segunda pregunta, referida a si se supera y cómo se supera la tendencia del ACD a analizar mayormente textos escritos, sugiere que dicha tendencia no ocurre en el contexto educativo, ya que la mayoría de los textos analizados provienen de discursos orales en contextos de interacción. Por otro lado, Rogers subraya que en las investigaciones analizadas no se presta mucha atención a la delimitación de la concepción de lenguaje y discurso que subyace de sus investigaciones, lo que nos llevaría a preguntarnos si de verdad se trata del ACD o de otro tipo de enfoque. Por lo que G propone que existen dos tipos de análisis crítico del discurso, uno en mayúscula, que es el que toca grandes enfoques y en los cuales encontramos autores como Van Dijk, y otro en minúscula, que se trata de categorías discursivas y que no contemplan completamente los enfoques analíticos. En otro lugar encontramos un interrogante relacionado con la relación entre análisis crítico del discurso y contexto, en donde se retoma una gran polémica entre analistas del discurso y analistas de la conversación, en el sentido de la importancia y la necesidad del contexto para la comprensión de la interacción. En este sentido encontramos que el análisis crítico del discurso presta exhaustiva atención a los contextos macrosocial e institucional, asimismo al contexto microsocial y al relacionado con las estructuras gramaticales que constituyen el texto. Para el análisis conversacional lo importante es el aquí y el ahora, no lo que pasó ni antes ni lo que pasó después. Bueno, en cuanto al contexto de interacción de los textos educativos analizados por Rogers, encontramos que la mayoría fue tomado de reuniones de profesores, clubes de escritura, aulas de clase, entre otros, en las cuales el 85% fue de educación básica, de educación media y superior, y solo el 15% de educación básica, en los cuales se variaba el contexto, es decir, podría ser una clase, unas actividades curriculares, entre otros. Encontramos que el 100% del estudio se hizo en una investigación de tipo etnográfica, es decir, podría ser una entrevista, una observación, entre otros de los elementos de este tipo de estudio. Bueno, en cuanto al método, encontramos que los autores señalan que hay una tendencia a considerar al ACD como una forma de análisis, olvidándose así que esta es una combinación entre un método y una teoría. Es por esto que los autores deciden cambiar el nombre a estudio crítico del discurso. Bueno, en cuanto al análisis de Rogers, se presenta una gran variedad de enfoques analíticos, y aunque todas sus investigaciones hacían referencia al análisis crítico del discurso, en realidad no tenía como ese componente crítico. Dentro de las preguntas claves que se hacen es por qué los autores eligen ciertas partes del texto y no otras, y cómo dichas categorías pueden ayudar a dar cuenta de los aspectos sociales. Podría ser como la ideología,
Respecto a la pregunta por la reflexividad y el rol del investigador, este plantea la necesidad de que la investigación, además de dar cuenta de factores macro y micro, también debe ofrecer luces del análisis mismo. Es decir, que dé seguimiento a su propia construcción y amplíe los límites epistemológicos de la investigación partiendo de su propio medio, de su propio constructo. Todo esto lleva a concluir que, a pesar de que hay ese interés por el análisis crítico del discurso en el campo de la academia, solo hasta ahora, solo hasta la actualidad, este se está empezando a aplicar en este campo. Y es que los analistas han demostrado que, a pesar de que los maestros han agotado esfuerzos por crear espacios de libertad y de ampliación de políticas y prácticas en este sentido, las interacciones en las escuelas siguen mostrando como un carácter opresivo. Bueno, dentro de las críticas que hacen los autores encontramos, en primer lugar, que la mayoría de las investigaciones se centran en el poder, en cómo éste se internaliza y se reproduce, y no se fijan como tal en ese juego de poder que hay en el aula o la escuela y en cómo éste cambia y se transforma. En segundo lugar, encontramos la falta de equilibrio entre las teorías sociales y las lingüísticas, ya que como esto señalan las ideologías políticas y sociales se leen en datos, por lo que es de vital importancia en la dinámica análisis crítico del discurso y educación, primero pasar de estudiar textos escritos a textos productos de la interacción. En segundo lugar, implementar este estudio con los niños, ya que, como sabemos, desde temprana edad se empiezan a inculcar los valores y las ideologías y las creencias que van a tener estos niños en un futuro. También es importante destacar que, aunque la mayoría de estas investigaciones se ocupan de poblaciones históricamente excluidas, dan mayor importancia como tal al tema de género en vez de darle una importancia al tema de etnia como tal. Examinando los principios básicos del análisis crítico del discurso y la pedagogía crítica, se encuentra que hay una evidente relación. Primero, porque ambos dejaron de lado las tendencias reduccionistas en sus objetos de estudio, es decir, la lengua alejada de los hechos sociales. Y por esto la educación se centra más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado los conflictos sociales. Los antecedentes de varias disciplinas en los años 70 evidenciaron el problema y trataron de darle solución. Entre estas encontramos a la sociolingüística, pero hubo ciertas falencias que impidieron el avance. Entre estas encontramos que, al centrarse estas disciplinas en problemas particulares, se olvidaron de analizar los hechos en su complejidad. También encontramos que había poco compromiso de los investigadores por analizar las realidades concretas. Y es que estos investigadores eran muy cerrados, entonces se encasillaban y se sumergían en su propia realidad, se encerraban en su mundo y no miraban más allá. Luego encontramos, aparte de la investigación, racismo y discurso en los textos escolares, la representación de la diversidad étnica y racial en los textos de ciencias sociales. En Colombia, de Sandra Soler, y este es un gran ejemplo de análisis crítico aplicado a los textos escolares. Y es que, como bien sabemos, a lo largo del tiempo, la escuela ha sido responsable
de la generación y transmisión de ideas y prácticas racistas, en los cuales los textos escolares son uno de los instrumentos para tal fin. Y esto ha sido preocupación y estudio por parte de varios investigadores y varias disciplinas. Tal es el caso de la pedagogía crítica. Apple en 1988 publicó un libro titulado Maestros y Textos, una economía política de relaciones de clase y sexo en educación, en el que cuestiona los textos escolares y los currículos ocultos como transmisores de ideologías dominantes, de raza, sexo, casi para la misma época, pero enfocado un poquito más en el discurso, encontramos a Van Dijk. Este se ocupa de las manifestaciones del racismo en los textos escolares de Holanda. Y desde entonces son muchos los investigadores que han estudiado dicho tema. Son muchas las investigaciones en las que se critica la exclusión de gitanos, indígenas, afrodescendientes en los textos escolares y en las que se discute su asociación con el pasado. Dicha asociación se les aplica calificativos negativos, tratándolos como exóticos, salvajes. En el contexto colombiano, et al. Llega a similares conclusiones, al analizar los textos escolares en el periodo entre 1900 y 1950. Y los autores destacan que en las alusiones que se hacen acerca de los indígenas en los textos escolares se pueden evidenciar dos miradas. La primera es una negativa y con miras al pasado, enfocándose al pasado, y la segunda es una mirada caritativa. En la mirada negativa los muestran como con un pasado que se tiene que superar con el fin de alcanzar un mayor grado de civilización, y se hace una descripción negativa de los indígenas, asociándolos como ateos, poco cultos y con características caníbales, juzgándolos y mostrándolos al mundo como inhumanos. Por otro lado, encontramos que cuando se hablan de los españoles se les enmarca como en un hábito exquisito, es decir, el pasado de los indígenas lo muestran como que no deberían repetirlo, y en cambio el de los españoles lo muestran como el que se tiene que imitar. Bueno, en cuanto a los afrodescendientes, los autores comentan que en general es una mirada nefasta, incluso peor aún que la que se le da a los indígenas, ya que consideran a lo negro como algo externo y ajeno a lo colombiano. Bueno, Van Dijk, al analizar los textos escolares de España, establece algunas constantes del racismo y su representación discursiva, que sirven como marco de referencia para el estudio de estas. Bueno, en primer lugar encontramos la exclusión, y se dice que la sociedad se representa como homogénea, monocultural y blanca. En segundo lugar encontramos la diferencia, en la cual se establecen más diferencias que semejanzas entre estas culturas. En tercer lugar encontramos el exotismo, y es esa supuesta mirada positiva, es el lado positivo de la exaltación a los otros, y se les muestra como exóticos o extraños. En cuarto lugar encontramos la estereotipación, y es que las representaciones que se hacen de los otros suelen ser estereotipadas.
En quinto lugar encontramos la representación positiva de los blancos. Y a esto se les hace ver como buenos, como que han servido para avances tecnológicos, democráticos y de conocimiento, y que son personas que ayudan activamente a los demás. Por otro lado encontramos la representación negativa de los otros, y se los hace ver como violentos, criminales, drogadictos, poco inteligentes, perezosos y un montón de calificativos negativos. Luego encontramos el rechazo al racismo, y es que los textos escolares suelen reducir esa historia colonialista, esa agresión, ese racismo, y lo hacen ver como hechos del pasado que en la actualidad no ocurren, o que si ocurren no son parte de Colombia, sino que ocurren en otros lados. Luego encontramos la falta de voz, y es que además que se representa de forma negativa al otro, se les hace ver como que no son capaces de ellos salir y hablar, y que muy rara vez lo hacen. Entonces está como esa falta de voz por parte de ellos, que no tienen una representación. Luego encontramos los textos e imágenes, y es que además de representar estas características por medio del texto, también se hace por medio de las imágenes, en las que frecuentemente exhiben al otro como exótico, como raro. Y en último lugar encontramos presupuesto, y es que los textos escolares con frecuencia tienen como esa mirada de que solamente se va a utilizar, o que en el contexto educativo solamente hay niños blancos. Como bien sabemos, en la Constitución Política de 1991, Colombia representó un gran avance en materia de diversidad cultural, y es que este se declara como un país multiétnico y pluricultural. Sin embargo, surgen diversos interrogantes a partir de esta declaración, entre los cuales encontramos qué ha cambiado en este nuevo orden nacional, de qué manera o cómo se ha visto reflejado este nuevo orden jurídico en términos económicos, políticos y educativos. ¿Qué papel representa la escuela en este nuevo orden? Bueno, en cuanto al tema de la metodología, encontramos que esta investigación trabaja con la metodología propuesta por Wodak y Reisig para el análisis del racismo. Esto teniendo en cuenta los objetivos planteados. Dentro de estos objetivos encontramos la identificación de contenidos étnicos en los textos, la caracterización de los contenidos étnicos, es decir, qué se dice y cuáles son las temáticas en las que se relacionan los grupos étnicos, la representación de los actores y sus acciones, es decir, quiénes se nombran, cómo se nombran, qué acciones y cualidades se les atribuye, la identificación de los argumentos con los que se sustenten las prácticas de los diversos actores sociales implicados, la delimitación de los mecanismos lingüísticos y retóricos dependientes del contexto de la discriminación, y por último encontramos el análisis de las estructuras esquemáticas y de la didáctica de los textos, puesto que se trabaja con uno en particular, que son los manuales escolares. Además, esta metodología se va a complementar con el análisis por estructuras propuesto por Van Dijk, ya que por medio de este se pueden analizar o se pueden identificar algunos mecanismos que no son tan explícitos en el discurso, y además porque este trabaja con estructuras esquemáticas y gráficas como tal,
de los textos impresos. Bueno, en cuanto a la muestra analizada, está constituida por 16 textos escolares de dos grandes editoriales que son de mayor circulación en Colombia. Encontramos el grupo editorial Norma y el grupo editorial Santillana. El periodo seleccionado abarca entre los años 2003 y 2004. Bueno, una vez identificada la totalidad de la muestra y el contenido de tipo étnico, se procede a caracterizarlos. Y el interés es mostrar cómo se habla y qué tanto se habla de los grupos étnicos que constituyen la Colombia pluriétnica y multicultural de la que se habla en la Constitución del 91. Bueno, aquí encontramos que lo más relevante en los textos de ciencias sociales en Colombia es la exclusión de las temáticas étnicas y raciales. Encontramos que la diversidad étnica colombiana se reduce solamente a los mestizos y sus prácticas culturales. Las poblaciones afrodescendientes e indígenas casi desaparecen por completo del panorama nacional. Los textos de los primeros años de primaria, que deberían favorecer la temática étnica al tener como eje central la familia y el país, no lo hacen. Se muestra una clara tendencia a homogeneizar la población. El blanco es una figura predominante. Se muestra un claro ejemplo en donde estas editoriales hacen afirmaciones como: todo grupo humano comparte un territorio, un idioma y unas tradiciones, dando una idea de unidad y dejando de lado las poblaciones que hablan otro tipo de idioma y que tienen una cultura distinta. Bueno, las temáticas en las que se hablan de estos grupos solamente son en aspectos geográficos e históricos. Se habla de la composición del país por departamentos. En ocasiones se caracteriza a su población en términos étnicos. Al hablar de la historia de Colombia, se divide por periodos en los que encontramos el periodo colonial, el periodo precolombino, la conquista, entre otros. Y en estos periodos se muestran temas como la esclavitud. Vemos que los indígenas y los afrocolombianos aparecen en los textos escolares casi reducidos solamente a cifras estadísticas. Y además de eso están plagados de tergiversaciones y parcializaciones. Se muestra un claro ejemplo en un texto del grupo editorial Norma en grado tercero, en los que encontramos que hace énfasis de la descripción de cada uno de los departamentos de acuerdo con sus zonas geográficas. Hablan de la geografía política y al final se refieren al descubrimiento y la conquista de América. Las características de cada tipo de población se encuentran dentro de la descripción de cada departamento. Al referirse a la región Caribe, señalan que la mayoría de la población es mestiza y hacen referencia a las poblaciones indígenas que habitan cada departamento. No se hace referencia a la población negra, ni siquiera cuando se hablan de los habitantes de San Andrés y Providencia. Cuando se habla de la costa pacífica, solamente se hace referencia al departamento del Chocó. Y aquí se menciona que la mayor parte de la población es negra. Cuando se hace referencia a los afrodescendientes, estos aparecen ligados al tema de la esclavitud, pero no se hace en el presente, en tiempo presente, sino que se habla de ellos en la antigüedad y en la época de la colonia en América. Para hablar del tema de la esclavitud se abre así, dándole este significado. La esclavitud es la situación legal
o de hecho en la que un ser humano está permanentemente privado y hacer lo que otro, su propietario o amo, le ordene. El racismo y la discriminación. Bueno, temáticas como el racismo y la discriminación que el Ministerio de Educación Nacional sugiere tratar en el grado octavo, eso se encuentra en los lineamientos curriculares, se desarrollan de manera parcial, sí. Aunque los autores del texto, la editorial Norma, comienzan planteando conceptos como prejuicios raciales, la discriminación, la intolerancia y el racismo y sus manifestaciones, al final se quedan en simples generalizaciones. Es decir, allí no aparecen los responsables de estas acciones o simplemente se le atribuyen a causas naturales, como vamos a mencionarlo ahora. Bueno, tal como se reporta en otras investigaciones, los temas de racismo y la discriminación se tratan, pero en otros contextos distintos al nacional. Como diría Calvo Buesas, racistas son los otros. Así se menciona el racismo en Sudáfrica, en donde se habla de apartheid, y en los Estados Unidos, donde se menciona lo acaecido con el Ku Klux Klan. Hablemos ahora de problemas. Bueno, en los últimos años del bachillerato, en los textos de economía y política, se pasa de una casi total invisibilización de las comunidades negra, indígena, a su relación con la pobreza, el desplazamiento, la desigualdad o la sobrepoblación. Bueno, en los textos de la editorial Norma se incluye una sección denominada situación-problema, y allí es donde se mencionan los indígenas y los afrodescendientes, todo algo preocupante. Pero bueno, bajo este rótulo se encuentran también los desplazados, la pobreza, entre otros. Y de esta manera estos grupos pasan casi del anonimato a convertirse en problemas, como allí los menciona. Los actores y sus acciones. Bueno, para este apartado se sigue la propuesta de clasificación de actores sociales de Chu Van Leeuwen, 1996. Y aquí se parte de dos grandes categorías, las cuales son la inclusión y la exclusión. Bueno, con base en esta clasificación, se puede concluir que los autores de textos escolares realizan inclusión y exclusión de diverso orden. Bueno, en un nivel macro, solamente incluyen en la identidad nacional cierta parte de la población, es decir, blancos y mestizos, excluyen a la población afrodescendiente y la indígena. Y en un nivel micro realizan procesos selectivos de inclusión y exclusión. Al hablar de la variedad étnica colombiana, los autores se refieren a indígenas y afrodescendientes como cifras, simplemente estadísticas. Además, en estas existen contradicciones entre los diversos textos. Por ejemplo, en el texto de quinto grado de Editorial Santillana, el autor Kenny Labacut Parra, en la unidad Así somos la población colombiana, presenta estadísticas en las que habla un 58% de la población mestiza, un 20% de la población blanca, un 14% de mulatos y un 8% de negros e indígenas. Resulta interesante leer que los autores de textos se refieren a la población en términos de mayorías o minorías. Y en esta tónica, cómo separan la población negra de la mulata y unen la primera a los indígenas. Bueno, esto es una extraña combinación, y aunque así queda la idea de que la mayoría es mestiza y blanca, cuando podría ser mestiza y negra, como lo presenta el texto de Editorial Norma. Los integrantes de los grupos étnicos no parecen representados como individuos que realizan o realizaron acciones importantes para el país. No son héroes de la historia colombiana ni ejemplos para los jóvenes, y la mayor parte son representados de manera colectiva como miembros de grupo que, así como lo reconocen los autores de libros, para muchos son invisibles, excepto para algunas de las actividades que realizan. Bueno, aquí les voy a leer un ejemplo que se encuentra en el texto de sexto grado de Editorial Norma, y afirman Melo Chaustre, Pulido, Rodríguez y Ávila que las comunidades afroamericanas, a través de algunas actividades, han comenzado a ser visibles e importantes para todos los habitantes de América Latina. Y esas actividades son el deporte, la música y la danza. Bueno, este enunciado es bastante problemático porque si uno empieza a mirar desde la afirmación, han comenzado a ser visibles e importantes,
parece que desde ahora es que empiezan a existir. Entonces uno se hace este cuestionamiento: ¿existir para quiénes? ¿Para todos los habitantes de América Latina o todos los blancos, los indígenas y los mestizos? Además, existen porque son buenos para el deporte, la danza y la música. Y esto claramente es algo discriminatorio, es cero inclusivo, y esto se debe a que hay muchísimas más actividades en las que los afrodescendientes se destacan. Por ejemplo, el periodismo, la política, la medicina, la ciencia. Además, no es necesario destacarse en algo para existir o ser visible. Esquemas argumentativos. Bueno, en este apartado se muestran cuáles son las estrategias argumentativas que emplean los autores para referirse a procesos de discriminación y racismo dentro de los textos. Uno de ellos es el proceso de naturalización, el cual es el más recurrente y se puede encontrar dentro de la naturalización de la acción social. Aquí no se nombran los agentes de las acciones, lo que permite inferir en acontecimientos que se precipitan solos y que dichas acciones ocurren de manera natural e inevitable. Por tanto, no se encuentran responsables en ello. Y esto se puede ver en fragmentos como los siguientes. La humanidad se ha desarrollado por muchos caminos que han modelado múltiples sociedades y civilizaciones a través de la historia. En este proceso evolutivo generó una gran diversidad cultural en todo el mundo, que se evidencia en la variedad de cosmovisiones existentes, en las maneras de interpretar la vida y en la forma de relacionarse con el entorno. Otro de estos ejemplos de naturalización se encuentra aquí, en este texto. Estas diferencias entre culturas, colectivos o individuos dentro de una misma sociedad, en algunos casos, se interpretan como deficiencias, originando un sentimiento de rechazo. Bueno, aquí los autores hablan de un proceso evolutivo que han seguido en las sociedades y que es el causante de la diversidad, pero a la vez hablan de sentimientos de rechazo. Otra de las estrategias argumentativas que brindan los esquemas argumentativos es la no asimilación, y aquí en algunos casos la explicación que hacen los autores de los textos sobre los hechos sociales es parcializada y tergiversada. Acciones como la casi total destrucción de las comunidades indígenas durante la conquista y la colonia y la exclusión de las comunidades afrocolombianas se justifican por factores como la no asimilación de estos grupos a la cultura dominante. Así se afirma que las sociedades sedentarias vivían de la agricultura y estaban organizadas en aldeas y pagaban tributos a sus caciques, mientras que las nómadas se dedicaban a la pesca, recolección de frutos y en algunos casos a la caza y no tenían un territorio fijo para vivir. Durante la colonia, las sociedades sedentarias se hispanizaron rápidamente, pero las nómadas opusieron una fuerte resistencia al dominio español, lo que trajo como consecuencia la guerra, el exterminio y en ocasiones la integración de las mismas a los pueblos de aborígenes hispanizados. La descripción de las sociedades sedentarias se realiza positivamente. Estaban organizadas y poseían sistemas de producción y por ello se hispanizaron rápidamente en oposición a las sociedades nómadas menos desarrolladas y civilizadas. Por estas razones terminaron de producirse las guerras, es decir, fueron sus propias condiciones de desarrollo interno como grupo las que generaron las guerras y su propio exterminio. Más adelante señalan que por esta causa algunos de los líderes indígenas se hispanizaron a tal punto que vistieron ropas europeas, obtuvieron privilegios y se enriquecieron. Bueno, aquí quienes se adaptaron obtuvieron beneficios, incluso llegaron a ser ricos. Según esta versión de la historia, se trataba de haberse adaptado rápidamente. Quienes lo hicieron obtuvieron muy bien y se hicieron ricos. Y quienes no lo hicieron murieron o fueron los causantes de las guerras. Bueno, en consecuencia, los autores concluyen que estos grupos se fueron reduciendo. De nuevo, no nombran los responsables de las acciones que terminaron por exterminar a la población aborigen y que da la impresión de que ellos desaparecieron solos. Y abordaremos un tema el cual se trata de cómo las editoriales principales de aquí de Colombia
las cuales son la Norma y la Santillana, manipulan este análisis del discurso. Ellos, en su bagaje de textos educativos, menosprecian a las minorías, prácticamente a las poblaciones negras e indígenas. En sus textos se ve reflejado de cómo manipulan ese análisis mediante, puede decirse que cuando pasa algo bueno o representación de algo bueno de aquí de Colombia, aspectos positivos, muestran, digamos, personas blancas. Entonces, esto es manipulación del análisis del discurso. Ahí se ve representado en que hay un favoritismo hacia esas poblaciones, y es decir que las poblaciones blancas pueden conseguir las cosas positivas de aquí de Colombia, y volteando la página se hace ver a la persona negra como una parte negativa de Colombia, o a las personas indígenas también. O sea, los muestran como la pobreza, el hambre. O sea, siempre se ve reflejado por niños o personas de esta descendencia, afrocolombianos e indígenas. Aparte de eso, estas editoriales, o sea, cómo manipulan a la sociedad, o sea, cómo manipulan a las nuevas generaciones. Tienen estrategias de cómo, o sea, cuando el niño está en la primaria, es que le muestran estos aspectos. Cuando el niño no tiene esa capacidad de analizar esos discursos, pues el niño solo pasa de largo y ya. Mientras que cuando ya el niño llega a bachillerato, no le muestran, digamos, estas facetas, sino que le muestran otro tipo de cosas como economía, política, y dejan a un lado el culturalismo. O sea, entonces ahí se ve reflejado la manipulación del discurso, del análisis del discurso. Pues pienso yo, ya voy a abordar mi opinión personal, pienso yo que las personas que manejan el poder, porque yo me imagino que esas editoriales hay personas que tienen, digamos, que grandes puestos aquí en la política, o tienen familia, cosas así. No les sirve que la clase obrera tenga un análisis, o sea, analice, critique, discuta aquellas cosas que ellos planean. A ellos les interesan es que las personas siempre queden sumisas y hagan de caso omiso, como los niños en las escuelas, aquellas temáticas. Por eso como para acabar esta problemática, para acabar de que los colombianos seamos un poco más críticos, hay que mochar esta problemática de la raíz. O sea, si la educación es manipulada, pues despertar y nosotros mismos enseñar a nuestros hijos a criticar, pero no una crítica destructiva, sino una crítica que vaya construyendo, o sea, derrocar o derrumbar. Yo lo veo así como un régimen, o sea, donde esas poblaciones no quieren que nosotros progresemos. Pues la única solución que yo veo es que, como se lo iba planeado anteriormente, de que en nuestras casas ayudemos a que los niños sean más críticos en los textos, y nosotros como padres de familia, lo digo porque yo en un futuro seré un padre de familia, miremos las circunstancias de esos textos, cómo esos textos se ven representados, o sea, y llevarlos a una igualdad, o sea, porque las personas afro e indígenas no solo son cosas negativas, o sea, gracias a esa
cultura, o sea, Colombia tiene cosas buenas, o sea, no siempre el afro y el indígena es el malo, no, a veces tienen que ser igualdad. Hay personas blancas que no son lo mejor y hay personas de colores e indígenas que tienen un potencial muy eficaz, o sea, personas que ayudan, que llevan a Colombia a grandes cosas, representan a Colombia en el deporte, en la cultura, la política, con buenos pensamientos. Entonces, bueno, ya, o sea, para finalizar, pienso yo que debemos ver y criticar qué es lo que se nos le está enseñando a las nuevas generaciones, alejarla de, digamos, ese odio o ese, ¿cómo se dice esa palabra? Excluir a esas minorías, o sea, de que seamos un poco más equitativos, más unidos, pues de igual manera la única forma de lograr esto es abordando o teniendo un buen análisis del discurso. Y ya eso era todo lo que quería compartirles con mis compañeros. Muchas gracias.